buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película que se proyecta en la sección Perlac, Cyber. Están con nosotros para presentar la película, para responder a sus preguntas, la actriz Kristen Stewart y el director de la película, Benedict Andrews. Ya saben cómo funciona el sistema. Bueno, aquí tenemos en la segunda fila. Hola, buenos días. Toda la vida creyendo que Jean Seberg se había suicidado y ahora nos siembran la duda de si la suicidaron. Quería preguntarle a Kristen Stewart si esta película le ha hecho plantearse la buena utilización de la fama y en todo caso, en qué invierte o quiere invertir ella esa fama para cambiar el mundo, que parece que una se hace actriz para eso, o por lo menos yo me lo imagino. Bien, antes de que responda Kristen, esa pregunta más específica en cuanto a la apertura de lo abierto que es su pregunta en cuanto al suicidio de Jean Seberg, después de su suicidio, su ex marido, Roman Gary, dijo que el FBI mató a Jean Seberg. Él no necesariamente quiso decir literalmente, quiso decir a través de la presión psicológica y la brutalización, digamos, que muestra la película, que esa presión le hizo saltar al vacío. Hay algún debate debido a las circunstancias de su muerte, que si fue un asesinato. Su cuerpo fue encontrado 10 días más tarde de su desaparición. La cantidad de barbitúricos y alcohol en el cuerpo es que se encontró su cuerpo en el coche y era muy difícil que ella pudiera conducir. Hay un cierto misterio acerca de su muerte. Por tanto, Roman Gary también dijo que Jean intentó suicidarse en el aniversario de la muerte de su hija. Cada uno de esos 8 años, que me parece increíblemente trágico, y también dirige un poco algo hacia la gran tragedia que tenía su vida, pero la película muestra que ella sufrió por su idealismo político y su apertura en cuanto a su espíritu se refiere, sufrió una especie de acoso político y ataque político y presión que contribuyó a la tragedia de su suicidio. En cuanto a tener una responsabilidad como actor o actriz o como una persona que cuenta historias, a alguien que... ¿Por qué? Jean, porque hemos visto la película, Jean fue una especie de persona que realmente tenía un gran deseo de que le miraran y le observaran, porque ella tenía una especie de luz que ella sabía que era beneficiosa, como por ejemplo un impulso muy extraño de contar historias a otras personas porque tocan algo dentro de ti que puedes destacar en un momento dado. Yo creo que ella le atraían historias que unía a la gente en vez de alejar a las personas. Por tanto, y esto filtró dentro de su crecimiento como actriz y en la manera en que se relacionaba con las personas y su política y sus sueños y aspiraciones, todas coincidieron con ser una especie de... Desgraciadamente no le conocí, pero se puede ver claramente que es una buena persona. Yo creo que en todas las maneras en las que yo me relaciono con otras personas, bien sea como elijo mis proyectos, por ejemplo, o me alineo con otras mentes creativas, por ejemplo, y para ser más específica, cuando voto o cuando voy a votar o mantengo conversaciones con la prensa, que luego de manera pervasiva, bueno, se consumen, ¿no? Todas estas cosas reflejan quién eres y en qué crees. Y eso es una responsabilidad en sí mismo, y lo que reconozco, por supuesto. Así que sí, es una maravillosa situación encontrarse en esa situación. Es decir, poder compartirte con los demás y acercarte
a mentes más semejantes a las tuyas, así que he tenido mucha suerte en este papel, al igual que ella lo hizo, y esto también tiene un precio, porque no todo el mundo está de acuerdo con el punto de vista, especialmente en el clima polarizado en el que vivimos hoy en día. Sí, el tener el gusto, digamos, o el deseo, mejor dicho, y el compromiso hacia las personas, las cosas en las que crees, no es lo más fácil, evidentemente. Que es un lugar, digamos, un privilegio maravilloso encontrarme en esta situación. Quería felicitar al director por hacer una película de una duración tan ajustada en tiempos de películas necesariamente alargadas. Y la pregunta que quería hacer al director era: esta película habla de cómo un gobierno, amparado bajo unas leyes, puede destruir a una persona o a varias. ¿Cómo crees que esta película puede hablarnos en el presente y decirle, sobre todo al público joven, atraído por la presencia de Kristen Stewart en el reparto, de que esas cosas siguen pasando o posiblemente seguirán pasando en el futuro con gobiernos que actúan de esa manera? Gracias. Thank you. Gracias. En el periodo de la película, a finales de los años 60, América es un momento difícil, está en guerra con sí misma la película, y esto parece muy familiar hoy en día. Bueno, en la película lo que sí vemos es que en su infancia, digamos, o de manera analógica, la cultura de vigilancia en la que vivimos hoy en día estaba en sus albores, o estaba en su principio. Vemos muchos aspectos de nuestra cultura en una especie de el ADN de lo que va a acabar ser nuestra cultura hoy en día. Fue el comienzo, digamos, la herramienta de utilizar las vigilancias para entrar en las vidas privadas y fabricar información que se puede utilizar como una arma contra activistas políticos y disidentes, como un Estado puede utilizar la maquinaria de la vigilancia para destruir el activismo y disidentes. Y la película, estudiando, digamos, este coste psicológico y emocional, sobre todo sobre Jean y también el agente del FBI, Jack, y el activista Hakim Jamal y su mujer Dorothy y su comunidad. A la hora de ver esto, vemos lo que... Es decir, nos podemos ver atraído a todo esto. Es decir, el equipo de grabación que se utiliza en la película, vemos el esfuerzo que se necesita para introducirlo en la vida de personas. Ahora lo llevamos todos en nuestros teléfonos móviles y en nuestras cámaras. Ese mecanismo realmente puede ir en contra de nosotros por un gobierno represivo. Y en la historia de Jean, por ejemplo, vemos como el poder de las celebrities, de la celebrity que ella era, y la utilización del activismo público puede ser una amenaza al Estado. El otro agente dice: no quiero que mis chicas piensen que está de moda, está guay estar con activistas políticos. Y este discurso ahora está gestionado y controlado por el Estado. También vemos en la película, especialmente a través del personaje de Vince Vaughn, que fabrican lo que ahora llamamos fake news, noticias falsas, es decir, crean la historia sobre Jean para destruirle a ella. Y esa idea de que los medios y toda la situación cultural está implicada en una guerra y tenemos que saber cómo filtrarlo y cómo buscar la verdad en todo esto, y tenemos que saber cómo Jean lo hace en su rueda de prensa para hablar de la verdad, y la verdad tiene poder. Hola, enhorabuena a los dos en primer lugar. La película menciona brevemente cómo la actriz se lesiona debido a un director un poco alocado. ¿Cómo abordas en este proyecto esta relación con tu actriz? ¿Te preocupas de que de un director te va a traumatizar o vas a traumatizar a alguien si no tienes cuidado en la relación entre actor y director? Bueno, no, lanzarme cosas. Ni siquiera fue un accidente. Me dijo: vale, no estoy de broma. No, a veces no se traduce. La gente, pues estáis muy serios, eso era una broma, tendríais que haber reído. Pero bueno,
Una de las cosas maravillosas acerca de como de ser intérpretes, no me gusta utilizar esta palabra porque esto es como si fuéramos a falsificar, estamos interpretando emociones, historias. Lo mejor es meterse de dentro y perderte dentro de tu personaje por completo. Y la única manera de hacerlo realmente es tener a alguien que está al cargo. Así que es un negocio es una cuestión arriesgada. Tienes que elegir bien y te tienes que someter completamente a una cuestión o a un tema y un entorno y un conjunto de causas que son preciosas para otra persona. Entonces, en mi experiencia, es la única manera que algo realmente único, singular y honesto y que merezca la pena suceda. Así que, como actriz intentas proteger y controlar algo de cualquier manera posible, pero normalmente esto, bueno, daña la causa si te quieres proteger. Puedes hacer mucha preparación anterior si quieres, puedes prepararte, puedes ponerte en la posición adecuada para saber que has hecho todo lo posible para tener éxito, pero al fin y al cabo yo creo que, digamos, la experiencia más peligrosa y de mayor recompensa es entregarte totalmente a la experiencia que lo controla el director. Es una cosa realmente única. Yo diría dos cosas. Una de ellas es que para la mayoría de mi vida de mayor he sido director de obras de teatro y he trabajado en obras de teatro y es una especie de laboratorio, pues, digamos, por ejemplo, donde se hacen los ensayos, donde solo estás tú, los actores y la sala de ensayos. Y en ese espacio tienes que hacer un sitio donde es seguro ser peligroso y seguro llegar a los límites del comportamiento humano. Y yo creo que esto, en el teatro y como director, digamos, interpretaciones, digamos, abiertas y reales, quiero trabajar con actores que son valientes y que si van a esos sitios difíciles, es un baile juntos, pero tienes que crear un espacio donde es seguro asumir esos riesgos. Entonces, es una línea muy difícil, digamos, muy fina. Me gusta estar en un espacio donde hay un toma y daca con los actores, donde estáis buscando y explorando juntos y donde va a ser una especie de búsqueda juntos. En cuanto a Preminger, no apoyaría las cosas que Jean encontró tan brutales con su relación con este director como actriz joven con muy poca experiencia. Con un director más mayor, él, bueno, realmente fue muy bruto con ellas, pero la utilización de esa toma del accidente que ocurrió en el plató, él no quería que sucediera el accidente, pero en ese momento tuvo la mejor reacción, tuvo la toma y eso también forma parte del trabajo. Ser tan duro forma parte del director. El director necesita esto, esa realidad, esa es la toma y él la consiguió porque le quemó a ella. Efectivamente, y yo creo que hay algunas personas que abusan ese poder y se convierte más de ellos en vez de servir la historia. Son muy egoístas. Tienes que ser un poco alocado de pensar, yo voy a supervisar a 200 personas, mucho dinero, mucho tiempo, y digo, al fin y al cabo, yo elijo. Y yo soy que es muy presuntuoso tomar esa postura, pero la única manera de hacerlo es con mucha valentía y muy alocada, es decir, y así es como se hacen películas. No está de acuerdo con el abuso de jóvenes en el cine, pero a su vez, a veces la magia ocurre y duele. Así que vale, de acuerdo. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a Kristen Stewart cómo fue a la hora de documentarse, de estudiar el personaje, la persona de Jean Seberg. ¿Qué es lo que más le sorprendió? ¿Qué detalles fueron los que más habló con el director sobre su vida y sobre lo que cuenta la película? Pero sobre todo, ¿qué es lo que más le sorprendió sobre Jean Seberg? Gracias. Creo que si la pregunta es acerca de lo que me sorprendió, acerca de toda la experiencia y a la hora de conocerle a ella lo más íntimamente posible, es cuán poco
le conoce el público a nivel íntimo. Y en cuanto al cine, es una leyenda, es un icono, pero no es una cosa que se conoce demasiado, de que fue totalmente, violentamente afectada, y su vida, el transcurso de su vida realmente es lo más interesante acerca de ella. Es decir, yo realmente continuamente me sorprendió estar implicado en una cuestión que, que iluminaba esta situación de una historia tan difícil. Yo conocí a Jane Seiberg puramente y solamente de la película Breathless. Y eso es, bueno, es curioso que me puedo escuchar a mí mismo hablando. Me parece raro. Pero bueno, creo que lo que me sorprendió más que nada es que mi primera impresión de ella, de que era muy viva, era una persona muy presente, muy honesta, rebotaba honestidad en la película Breathless, por ejemplo, que realmente yo no soy cinéfila de ninguna manera, pero en aquel entonces esa interpretación en Breathless fue un momento que le definió, y realmente las personas conectó con ella, y es una cosa que todavía es una interpretación realmente icónica, y era muy impulsiva y atrevida. Se le quitó esto finalmente al final de, no solamente de su vida, pero cómo vemos su vida. Sus interpretaciones fueron remotas al final y un poco apagadas, y fue muy vulnerable y precioso verlo, pero a su vez solo fue sustanciado por el conocimiento que tenemos ahora. Es decir, le estaban robando su vida y no pudo ofrecer mucho al final de su vida, y tuvo que proteger mucho, se tuvo que proteger. Ahora sabemos los entresijos de su vida y han salido a la luz. Lo más importante para mí y mi visión idealista, digamos, de esta persona fue desmantelada por la verdad que ha surgido de los ataques que sufrió durante toda su vida por parte del gobierno americano. Buenos días. Una pregunta para el director y otra para Kristen Stewart. Para el director, me gustaría que elaborara un poco el tema de este agente que le da, que se pasa al otro lado, que es una especie de Edward Snowden, y me parece interesante que Hollywood siga poniendo a estos personajes, glorificándolos, cuando luego la realidad es que incluso Obama le persiguió. O sea, la figura que se sigue glorificando en el cine, pero eso luego es una mentira, ¿no? Y me gustaría también que Kristen Stewart nos dijera, en la película dice: la revolución necesita estrellas. ¿Cuál sería su revolución? ¿El feminismo? ¿La diversidad sexual? En cuanto al personaje de Jack, de ninguna manera quiero glorificar ningún aspecto de la maquinaria de vigilancia, y mostrando lo que quise mostrar con él, mejor dicho, es que un soldado joven que está en una guerra sucia, que no se da cuenta la guerra sucia en la cual está implicada, y a su alrededor mostrando la manera en la cual el personaje de Vince Vaughn y el personaje de Colomini y ese grupo de hombres, quise mostrar del poder persuasivo e insidioso de la maquinaria de un gobierno represivo. Sacamos a un personaje que es un personaje de ficción, pero lo que quería mostrar de convertirse en una especie de soplón, aunque sea de manera muy privada, que le muestra esta información a Jean, pero es que es un personaje que
que tiene una crisis moral y se da cuenta del daño que está haciéndole a otra persona. Por una parte, mostramos la maquinaria de manera muy brutal que funciona en contra de Jean. Mostramos las dos perspectivas, en cierto modo, el efecto sobre ella, y también mostramos el mecanismo de la persona que mira. Entonces, esto o que observa es una actriz que está acostumbrada a vivir frente al público y mostrar su vida privada en el público y contemplar el tema del voyeurismo por ambas partes. La persona que está mirando y observando. No quería que solo se convirtiera en un voyeur enfermo, obsesivo. Yo quería que mirando a esta mujer cómo se estaba rompiendo, que le cambiara a él y su punto de vista. Y esto yo creo que es el hilo secreto. Es el entrelazado de estas dos vidas que se entrelazan, personas del espectro político opuesto que al fin tienen una reunión final muy difícil donde reconocen lo que ha sucedido entre ellos dos y también intentan empezar a reconocer su sitio dentro de la imagen general y el daño a su alrededor. Pero me interesó ver estos dos extraños que se conocieron, que estaban en extremos opuestos de una guerra sucia. De ninguna manera quise glorificar o digamos, no sabemos lo que les sucede luego, así que no sabemos. Lo que sí vemos es que los otros hombres en el FBI empiezan a luchar contra él de manera muy fuerte y yo sospecho que no va a tener una carrera posterior. Y es increíble ver que los de derecha empiezan a ver un cambio político, imaginar lo que puede significar para ese personaje, sobre todo en la década de los 70. Hay muchas cosas que hay que defender hoy en día. Yo creo que queda claro en qué parte del espectro, de qué parte del espectro estoy a favor. Digamos, el poder de mi voz, el poder del trabajo que podemos hacer es enorme y lo reconozco por completo. Y también defender el tipo de persona que soy, que no soy una persona que habla a viva voz, pero cambio climático, igualdad, control de las armas de fuego, y todas estas cosas, las cosas más humanitarias y básicas, esas cuestiones son las que me duelen y las que me gustaría, no sé, intentar por lo menos hacer algo con ello. A ver, yo creo que mi feminismo también, yo lo llevo como una segunda piel, eso es bastante evidente. Y yo creo que la película que quiero hacer realmente se llama Chronology of Water, es una adaptación es una obra, una de las primeras historias más honestas y también de historias de mujer que jamás he leído. Todo es real y es realmente precioso, y probablemente si lo hago según mi perspectiva es muy difícil que la gente lo vea, que no apoye esta postura. Es decir, las personas que no se comprometen hacia la verdad de la identidad femenina, que nunca se ha mostrado de una manera clara en el cine. Y en cuanto a llevar a cabo un cambio, nunca voy a hablar, pero yo creo que mi política la llevo encima de manera bastante clara. Quiero hacer un cortometraje también que es bastante sorprendente, que el proyecto todavía está al principio, pero el control de las armas, yo creo que el control de las armas de fuego y el cambio climático, yo creo que el mundo ahora debería estar temblando sobre esas dos cuestiones hoy en día. Sí, enhorabuena a los dos por esta interesante e intensa película. Yo quería destacar dos cosas, alguna de ellas ya se ha aludido aquí, ¿no? Esta mujer activista política, libre, que quiere utilizar su fama para su compromiso político, para los ideales en los que cree. Es curioso que abandone Europa, concretamente el París de mayo del 68, para volver a su América natal en esa misma época donde hay un contexto completamente diferente, ¿no? Este contraste imagino que es
es intencionado y me ha parecido muy, muy interesante. Al igual que me lo parece el coprotagonista, ¿no? El agente que, al igual que en La vida de los otros, no sé si este paralelismo se podría hacer, ¿no? O sea, el agente de la Stasi, que espiando él es alguien que cree muy en el sistema, igual que nuestro agente del FBI aquí, en fin, habla de Capitán América, o sea, no puede ser más americano de esa época, ¿no? Esos trazos así, esos rasgos están muy bien perfilados. De repente, al descubrir lo que hace esta mujer, es decir, que esta mujer sí está logrando calar con su activismo en aquellos que la ven sin las mentiras, ¿no? O sea, esto también es muy interesante. Pero la pregunta sería esta, ¿no? ¿Ha sido intencionado ese paralelismo, o se podría hacer un paralelismo con el de La vida de los otros? O sea, alguien que cree en el sistema y que de repente al descubrir otro mundo posible ve que aquello hay que criticarlo. Yo más que en Snowden he pensado en este otro personaje, ¿no? Al que le va muy mal, porque todos los que están afianzados en el sistema van a seguir, pero a él no, ¿no? Bueno, pues lo de mayo del 68, París y América, y luego este paralelismo con La vida de los otros. Son las dos observaciones que quería comentar por si requieren, vamos, por si ven que son de algún interés. Gracias. Yes, I mean, all of that was certainly intentional. Sí, todo fue intencional. Lo interesante aquí es que tienes a ella que Jean está en dos mundos, está entre dos. Es una chica de Marshalltown, Iowa, del medio oeste, y que acaba siendo casada con Roman Gary en la ribera izquierda y la estrella de Burger Stuff desde Breathless. Y entonces ella quiere volver a Hollywood y hacer cine convencional y convertirse y seguir siendo una estrella. Sí, se encuentra entre estos dos mundos. Y cuando tenemos la primera escena donde Roman Gary dice: yo no voy a marcharme ahí ahora porque hay demasiadas cosas que están sucediendo aquí en París ahora. Y ella va a América, que en el año 68 se encuentra en el momento más turbulento, digamos, de su historia. Martin Luther King, acaban de asesinarle. El mes antes ha habido, bueno, manifestaciones y está entrando en una situación igualmente turbulenta. Pero ese paralelismo y lo interesante realmente no muestra esto. Es una especie de... Lo escuchas en la radio el mayo del 68 y sabes qué está sucediendo. Pero el campo de batalla es el lado privado. Son los micrófonos que están en las habitaciones y donde se encuentran. Ahí es donde vemos esta guerra secreta. En cuanto a los paralelismos con La vida de otros, sí hay algo similar en que el personaje sí pasa a través de una transformación moral y una persona que ha estado implicada en una especie de organización represiva empieza a identificarse con las personas que han sido sus víctimas. Supongo que para mí también los thrillers de paranoicos de los años 60, por ejemplo, La conversación, otras películas como The Parallax View, y ese ambiente de tensión y de incertidumbre también fue importante. Yo creo una diferencia como La vida de los otros, por ejemplo, es una intersección de la historia de Jean y Jack, casi como una especie de historia de amor entre los dos. Así que la historia no es 100% acerca de su transformación, sino que en el contacto de estas dos vidas que frotan entre sí. Él está visiblemente con ella casi en todos los fotogramas de la película. Sabemos que está ahí y ella tiene una sensación de que está ahí, pero no lo sabe hasta esta última escena. Y en cierto modo eso es una especie de exploración de la verdad de su encuentro también. Ahora ya sé que hay personas que no son similares, que hay una línea basal de que si tenemos fe, por ejemplo, en la igualdad y una conexión, decimos, bueno, esas personas no pueden ser más diferentes, pero como se ha dicho, se están frotando entre sí y hasta el final de manera desconocida. Y eso sorprende y me parece también muy hermoso. Gracias. Para Benedict, viendo un poco las películas de Hollywood que van enfocadas a temáticas reales, para un director es más complejo dirigir una película de esta índole. Lo pregunto por el tema de conseguir documentos que a lo mejor son muy guardados
o muy secretos, en este caso con el FBI, o se puede dar la licencia a ese director de incluir dentro de algunas escenas algo ficticio, algo de la fantasía. Básicamente es una responsabilidad mayor para un director, Benedict. Sí, es una excelente pregunta y especialmente viniendo del teatro, donde estoy acostumbrado a trabajar con literatura dramática fantástica y abordo la situación dramática y entrar en la complejidad y la humanidad cruda de este texto y afectar al público que lo está viendo y ver un cambio en el público dentro de una obra de teatro y hacer algo, que suceda algo, digamos, dentro de lo que es un teatro. Y eso siempre ha sido mi verdad. Y en mi primera película, Uno, que es de una obra de teatro, pero aborda una situación real del abuso, pero es totalmente una ficción, es ficción, pero habla de las consecuencias emocionales que lo ha sufrido. Pero no es un documental. Esto es muy difícil, como has dicho. Es decir, aquí esta vida real, y como ha dicho Kristen, es una historia que muchas personas no conocen ciertos aspectos de esta historia. Así que para mí, yo llevé algo que dijo Jean cuando miró hacia atrás a estos años. Dijo que era una larguísima pesadilla, que no sabía cuál era la realidad y lo que no era la realidad. Y cuando se destruye la verdad, de eso trata la película, es cómo una verdad puede destruirse. Y eso lo vimos suceder en tiempo real y vemos el proceso de toma de decisiones en el FBI. Todos los aspectos del FBI de la historia son ficción, en que esos personajes están creados por los guionistas, pero están creados por los documentos reales que se pueden encontrar y de investigación y estudio de las tácticas de COINTELPRO, que fue el programa de contrainteligencia del FBI contra los activistas en los Estados Unidos, y las tácticas que se utilizan en la película, bien sea llamar a la mujer o al cónyuge de una persona diciendo que está teniendo una affair con otra persona, o, digamos, pinchar los teléfonos. Esos son reales y documentados de las tácticas de esta parte secreta del FBI durante este periodo. Los documentos que Jean lee en la última película y la carta de Vince Vaughn, la que teclea, son reales, aunque redactadas en la película. Y también la biografía de Jean Seberg, las biografías que se pueden leer de este periodo, son contradictorias. Es decir, hay algo de ficción acerca de eso. Romain Gary escribió un libro que se llamaba Chien Blanc, el perro blanco, de este periodo. Carlos Fuentes escribió un libro, Diana, The Goddess Who Hunts Alone, durante su periodo en México. Todas sus biografías tienen hechos contradictorios, por tanto, realmente estoy intentando hacer un documental y no puedes. Los hechos son diferentes, pero intentamos entrelazar algunas de las pocas cosas reales que sabemos acerca de Jean. Porque Hakim Jamal le dice, todo es lo mismo que lo que está sucediendo, la guerra en Vietnam y el racismo en los Estados Unidos. Es lo mismo. Hemos leído en una biografía un informe de que Jean esto le decía a un periodista en una fiesta un día. Así que tomamos estos hechos. Hacer una película, hay mucha condensación para conseguir la intensidad dramática. La historia de Romain Gary, la historia de Jean, la historia de Hakim Jamal, la de Dorothy Jamal, por ejemplo. Todas estas cosas. Solo vemos la punta del iceberg. Todos tienen vidas complejas, turbulentas, fantásticas, que intentamos destilar para conseguir un efecto dramático y tensión en la película. Y también la cuestión de las vidas entrelazadas. Lo que quería ver la película era cómo se entrelaza Jack mirándole a Jean y Jane luego mirando a Jack y su viaje juntos. Tienes la responsabilidad a la vida, tienes la responsabilidad de intentar buscar la verdad en esta vida, pero a la hora de hacerlo, no hay una cosa como una historia completa, de todos modos, así que tienes que decir qué es lo que tienes que filtrar y en qué te tienes que centrar para conseguir la tensión dramática de la historia. Interesantísima rueda de prensa. Muchas gracias al director, Benedict Andrews, a la actriz Kristen Stewart y a todos los asistentes. Es que ricasco. Thank you very much. Thank you.